Bienvenidos a De la mano con la democracia, una iniciativa del equipo de Escáner Jurídico con el propósito de ilustrar a nuestros ciudadanos frente a las elecciones del próximo 27 de octubre, donde se van a elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles de todo Colombia. Hemos venido haciendo un programa didáctico, educativo, y hoy nos acompaña la doctora Natalia Escobar, abogada, candidata a doctor en Política y Derecho de la Universidad Católica de Argentina. Vamos a hablar de un tema muy importante, que son algunas estrategias publicitarias que utilizan las campañas políticas y la manera como en la actualidad se maneja el tema de redes sociales, el tema de las falsas noticias, cómo están votando los ciudadanos, un concepto de ese voto, de emoción, cómo hacen los diferentes políticos para venderse y vender sus campañas. Doctora, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida De la mano con la democracia. Muchas gracias, Antonio, bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación. Antes de empezar como la entrevista, como felicitarlos por esta labor tan bonita, tan social y sobre todo tan educativa en un momento tan trascendental dentro de nuestra democracia, y que la gente se concientice de la importancia del voto y la importancia de las elecciones. Entonces es un muy buen espacio, muy educativo y de un gran impacto pues para la sociedad. De verdad que felicitaciones por esta gran iniciativa de Escáner Jurídico. Muchas gracias, doctora. Comenzamos. Está en auge las campañas políticas, entonces vemos publicidad por allí, por acá. ¿Cómo están convenciendo hoy actualmente para que la gente vote? Ese voto de la emoción, ¿eso cómo funciona desde la parte académica? A ver, Antonio, el asunto del voto de la emoción es algo que se ha venido utilizando desde hace muchos años, inclusive viene desde los nazis, o sea, es algo que históricamente siempre ha funcionado. Lo que pasa es que en las nuevas últimas elecciones ha tenido mucho auge con una cosa que llamamos posverdad. Es donde el político encontró que lo importante era generar en el elector una idea. Usted al elector le tiene que crear una idea, no importa si esa idea es buena o esa idea es mala, si esa idea es verdad o esa idea es mentiras, sino generar una idea, porque cuando usted tiene una emoción, la emoción usted que la refleja por un recuerdo, por un momento de su vida, por un pensamiento, y entonces usted actúa por la emoción. Lo mismo pasa con la política. Entonces en la política lo que hace el político es generar una idea y empieza a mostrar esa idea y a repetir y a repetir y a repetir esa idea. Entonces cuando la gente va a votar, la gente no va a votar por el político, la gente no va a votar por el plan de gobierno, la gente no va a votar por la mejor experiencia, la gente va a votar por la idea que le sembraron. Entonces, nos volvimos castrochavistas, nos vamos a llenar de inmigrantes, nos van a rebajar impuestos. Entonces, yo me la repito y la repito y la repito, de tal manera que a mí ya no me importa quién es el candidato, el que voy a elegir, sino estoy votando por la idea que me implantaron. Y esa es la emoción que generan las personas al momento de generar su voto. Entonces, el voto de la emoción es, no votan realmente por el político, por su plan de gobierno, por su experiencia, sino por las ideas que están implantando los políticos en las personas, para que las personas voten a raíz de la emoción, sea con rabia, sea con alegría, y de hecho ahorita es más fuerte que la gente vote por la rabia que por lo positivo que puede generar. Y por la rabia es que votar por la contraparte del que me está generando rabia, la contraparte del que está generando miedo, porque es un voto muy emocional. Eso quiere decir, doctora, que, como usted lo plantea, el voto emocional, el no votar por el plan de gobierno, el no votar por la experiencia del candidato, sino el votar por eso que nos están influenciando. Es decir, ¿los ciudadanos están votando mal? Pues yo no sé hasta dónde puede ser una persona democrática, como soy yo, altamente democrática, decir que alguien vota bien o mal, porque de hecho sería un concepto muy antidemocrático ir en contra de lo que otra persona piensa para su voto. Lo que sí creo que es muy antidemocrático es la manipulación de la información para que la gente vote. Entonces, es decir, uno cuando vota tendría que votar lo mismo que cuando usted va a comprar una casa, lo mismo que cuando usted se va a casar, lo mismo que cuando usted va a elegir una profesión, después de hacer un análisis, ¿cierto? Un raciocinio de cuáles son las ventajas, de cuáles son las desventajas, de qué me puede pasar, de cuánto me puede endeudar.
porque uno cada vez que toma una decisión trascendental en su vida, uno hace sus análisis. Eso es lo que uno debería hacer cada vez que vota, hacer un análisis del candidato, quién es el candidato, cuál es su experiencia, qué experiencia tiene en la gestión pública, cómo es su plan de gobierno, cómo es su visión de ciudad, qué es lo que quiere para mi ciudad, para mi departamento, para mi país, que sería lo ideal. El problema es que ahorita a nadie le importa quién es el candidato, cuál es su plan de gobierno. Si tú le preguntas a una persona, voy a votar por X candidato, tú le vas a preguntar, ¿y cuál es su plan de gobierno? No, no sé. ¿Por qué vas a votar por él? Ah, porque me dijeron que votara por él, porque él es el candidato de esta persona, porque él es el candidato que nos va a salvar de esto, porque él es el candidato que va a evitar que nos suceda esto. Entonces uno dice, no hay un voto racional, sino que hay un voto emocional, porque en realidad no está importando lo que realmente es importante en la política, que la política impacte a la sociedad y que nos cubra nuestras necesidades sociales básicas. Doctora, el tema de las falsas noticias y ese auge de las redes sociales. Es decir, el que no esté hoy en el tema digital, pues podríamos decir que está un poco afuera de la realidad. ¿Cómo manejar esas falsas noticias, ese auge de las redes sociales? Todos los días nos contaminan y todos los días está en ese tira y afloje del candidato que manda su cadena, del candidato que habla del otro, de esa campaña política negra que se utiliza en esas redes sociales. ¿Cómo hacer para que el ciudadano entienda que no se le puede creer a todo lo que sale en redes sociales? Eso es algo muy interesante y es muy importante cómo la política evoluciona en los últimos tiempos. De hecho, en el año 2016, la palabra del año en el mundo fue la palabra posverdad. Fue la palabra del año en el mundo, porque fue la palabra más buscada por Google. Porque fue la palabra que impactó unas grandes elecciones, como fueron elecciones Trump y Brexit, y en su momento plebiscito por la paz en Colombia. ¿Por qué? Porque era llenar a la gente de mentiras. Entonces, donde las campañas políticas ya dejaron de ser la compra de votos, repartir mercados, ofrecer puestos, sino que ya el político lo único que tiene que hacer es difundir una mentira y repetirla 1000 veces para que la gente crea que es una verdad. Entonces, usted simplemente crea una cadena de WhatsApp, la envía a todo mundo y dice, este político hizo tal cosa, se robó tal cosa, nos impactó. Claro, y esa cadena empieza y empieza y empieza y empieza a emerger. Entonces, cada vez que una persona te va a hablar de pilas con él, es que él se robó tal cosa, puede que sean mentiras, pero no importa, a nadie le importa. ¿Por qué? Porque es que te la enviaron y la leíste entonces, y la gente nunca va más allá de mirar, eso es verdad. Algún día me pareció muy curioso cuando hubo las elecciones en Estados Unidos, que en ese momento el presidente Trump decía, es que Hillary Clinton es una de las fundadoras del ISIS. Uno decía, es una noticia absolutamente, realmente absurda en su momento. Pero eso regó y la gente en su momento creyó que Hillary Clinton era una de las fundadoras del ISIS. Porque efectivamente se regó la cadena, se regó la cadena, se regó la cadena. Y como vienen a ser cadenas tan ridículas que ni siquiera el otro político las confronta porque le parece que son tan absurdas que no tendría necesidad de ir a demostrar eso, pero en el imaginario de la gente sí se crea. Entonces, el asunto de ahora es que la gente, la forma de informarse son redes sociales. Y ni siquiera fuentes oficiales en redes sociales, sino memes en redes sociales, cadenas en redes sociales, lo que nos dice redes, y ni siquiera nunca vamos a la fuente originaria. ¿Cómo lograr combatirlo? Es educación, y es que la gente tenga la conciencia de que tiene que ir a verificar la noticia en una fuente confiable, que no todo lo que te envían al WhatsApp, no todo lo que ves en una red es verdad. ¿Por qué? Porque los políticos entendieron que esa era la manera de vender. Por lo tanto, los políticos es su manera de generar estrategia, que la gente riegue noticias falsas. Muy bien, de la mano con la de Democracia, una iniciativa de todo el equipo de Escáner Jurídico para ilustrar a nuestros ciudadanos frente a las elecciones del próximo 27 de octubre. Doctora, gracias por estar con nosotros y finalmente, ¿cuál sería el mensaje para el ciudadano? Es decir, para que vote bien, elijamos unos buenos gobernantes y que no vendamos el voto de cualquier manera, que lo hagamos a conciencia. Es que yo creo que el voto ni siquiera se podría vender. Creería yo que es imposible no tomar una decisión a partir de la emoción porque somos seres emocionales y sintientes, pero que esa emoción tenga algo de razonamiento, de que por lo menos tengamos la delicadeza de mirar
y de pensar que cuando estoy votando es como cuando voy a comprar una casa. Tengo que mirar todo lo que eso puede implicar. Cuando voy a hacer el negocio de mi vida, cuando voy a tomar la terminación de mi carrera, es estudiar todos esos pros y esos contras de lo que ese político me puede generar a mí, y no a mí, a mi comunidad. Entonces es no llenarme por la información, sino decir qué tan importante puede ser ese político y cuál puede ser el impacto de ese político. Y la única forma de hacerlo es investigar el político, es estudiar el político, es estudiar su plan de gobierno, es estudiar su trascendencia, es estudiar su impacto en la administración. Esa es como la invitación a que le metamos un poquito más de razonamiento y menos de emoción al momento de tomar una decisión, y una decisión tan importante como es la del voto. Doctora, gracias por estar con nosotros y esperamos tenerla en este espacio nuevamente. Antonio, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al equipo de Escáner Jurídico por la invitación, y vuelvo y reitero un aspecto tan importante como la contribución a nuestra democracia.